Memphis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Memphis, ayer y hoy. Seguramente cada uno de nosotros tiene un razonamiento para darnos cuenta de lo que es la democracia fraudulenta. Pero cuando el Estado, en lugar de favorecer a los que tributan y cumplen impositivamente durante toda su vida, a esos, a los que tienen detectados, no solo le aumentan constante y permanentemente y le sacan variables impositivas nuevas, sino que cada tanto se produce lo que se llama un blanqueo de capitales, donde se está premiando el que ocultó la verdad fiscal y estuvo engañando al Estado y por ende perjudicado a toda la sociedad en su conjunto. Hoy a las 12 del mediodía se va a firmar el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, que quisieron darle un tratamiento en diputados, pero con el escándalo esto no se trató, y entonces después que se firme va a volver al Parlamento Nacional para que el Parlamento opine sobre esta situación. Pero viene con un premio. El premio es que inmediatamente después que se firme esto al mediodía de hoy, va a haber un nuevo blanqueo de capitales, es decir, se va a volver a premiar a los que esconden la verdad, perjudicando al resto y al conjunto. Hoy al mediodía, entonces, cuando se firme este acuerdo entre el embajador de los Estados Unidos, el abogado de los fondos buitres que vino a cobrar la deuda, Max Stangli, y el titular de la FIP, Carlos Castanieto, se va a hacer en el Centro Cultural. Allí, entonces, se va a poseer toda la información imprescindible y necesaria para saber cuántas cuentas hay de argentinos, cuánto dinero mueven, en qué condición están. Y esto se hace porque en Estados Unidos existe un formulario donde el extranjero, cuando va a abrir una cuenta corriente en un banco, tiene que determinar su nacionalidad. Por lo tanto, ellos saben quiénes son los dueños de cada cuenta y de cada dinero en los bancos norteamericanos. La firma que se va a enviar al Congreso va a venir acompañada del premio que está necesitando quien Cambiemos, porque la mayoría de su gente escondió la plata en Estados Unidos. Y entonces se va a volver a hablar de un blanqueo de capitales. Y el Parlamento lo va a aprobar, sin ningún problema, porque como se va a blanquear de vuelta, entonces aquel que tiene algo escondido va a decir, acá estoy yo, piedra libre, voy a pagar, me voy a portar bien, porque ahora me descubre el propio gobierno norteamericano. Este episodio, este entendimiento, va a permitir poder implementar a partir del primer día de enero el programa de la ley del tributo en las cuentas extranjeras, de acuerdo con el FATCA, o como se llama en Estados Unidos, el control de su formulario, donde deben determinar cuando ellos llegan el W8B larga N, donde marcan la nacionalidad de la cuenta. En este marco del acuerdo de intercambio de información que va a ocurrir hoy al mediodía en el Centro Cultural, se va a enviar al Congreso un proyecto de ley de blanqueo. Dijo Massa, lo vamos a acompañar pidiéndole al Parlamento un tratamiento respecto del régimen de esterilización. Mañana, por la tarde, por hoy, vamos a informar cuáles son los principios que vamos a impulsar. Eso lo van a informar la FIP y la Secretaría de Ingresos Públicos, señaló el ministro de Economía. Bueno, se los anticipo. Ley de blanqueo, donde los que entraron en el blanqueo de Macri y escondieron alguna cosa, se va a caer. Y van a tener que volver a blanquear todo y tributar por ese supuesto imaginario blanqueo. Es muy difícil, si bien es cierto que es un adelanto para que en un futuro argentinos no escondan dinero en Estados Unidos, se calcula que hay unos 400 mil millones de dólares en cuentas de argentinos dando vuelta por el mundo. ¿Saben qué es eso? La deuda externa del país. Y esa plata se sacó por grandes empresas, por grandes personajes,
Y claro, cuando el otro día se iba a tratar en diputados, vino el escándalo. Ahora, como va con el premio de la nueva ley de blanqueo, seguramente Cambiemos lo va a aprobar. Estamos en un problema muy serio porque se ha legalizado por parte del Parlamento argentino el robo y la estafa, salvo alguna excepción de diputados que no lo votaron, que hizo el gobierno anterior, donde evaporaron 100.000 millones de dólares a 100 años, con un préstamo que en menos de 15 años se devuelve el capital y el resto, 75, 80 años, es para pagar intereses. Eso firmó el gobierno amarillo y andan sueltos por la calle. Pero además de esto que estamos hablando, armaron un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional cuando estábamos sin deuda con el fondo y no le debíamos nada, de 54.000 millones de dólares. No pusieron un ladrillo, no hicieron una escuela, no arreglaron un camino, se lo evaporaron sus amigos, que por supuesto van a favorecerse en este blanqueo porque muchos de ellos tienen en paraísos fiscales y en cuentas norteamericanas el dinero que se evaporó de la Argentina. Entonces, uno siente categorías, y si bien es cierto que nosotros le damos un término de insulto, los boludos fueron unos luchadores patriotas que estaban compuestos los pelotones con los pelotudos y los boludos. Los boludos eran los que tiraban las bolas, que después se transformó en las boleadoras, y los pelotudos los que iban al pelotón. En las líneas que en aquel momento el naciente ejército de la liberación nacional del país tenía, uno se siente realmente en la categoría de gran boludo. ¿Por qué boludo y pelotudos pasó a una categoría despectiva en la Argentina? A pesar de que fueron, repito, posiciones de guerra, porque eran los que morían primero, eran los que iban adelante y caían primero. Entonces uno se siente un batido por el cumplir constante y permanentemente en tiempo y en forma con cada uno de los impuestos, con cada uno de los vencimientos que los distintos gobiernos políticamente en la Argentina, y las dictaduras también, aplicaron a los ciudadanos. Entonces, el tema es, me porto mal, tengo mucho, me perdonan. Me porto bien y un día me resbalé y me robé una gallina, 50 años de prisión. Estamos en un tema muy puntual. Claro, la justicia, cuando ve estas medidas que toma la política, también se agranda. Y por eso pasan cosas como la que los medios, los emporios periodísticos, se llevan por delante a los jueces y hasta le hacen la letra a los propios jueces. En las últimas horas trascendió que jueces federales fueron invitados por el Grupo Clarín a tomarse un descanso, nada más ni nada menos que en la quinta del Inglés Lewis. Se trata de los jueces federales Pablo Yadarola, Carlos Maíquez, Julián Ercolini y Pablo Casaicis, que acordaron no decir la verdad, o sea, mentir, para esconder que el Grupo Clarín los había llevado con los gastos pagos, porque de esa forma tienen comprada la voluntad de tantos y tantos jueces en la justicia. Entonces, ya no hay solamente una democracia fraudulenta porque hay una justicia que no funciona y es uno de los tres poderes que no anda, sino que es algo más grave. El cuarto poder, como se llamó a la prensa, se transformó lamentablemente en el primer poder. Se ponen jueces, se gravita sobre los jueces, se le da hasta el fallo en borrador a los jueces, y ellos por supuesto nunca son culpables. Y como los oligopolios de prensa se transformaron en oligopolios económicos de otros negocios, ellos también se benefician en este tipo de cosas. Estamos ante una verdadera hecatombe y derrumbe de la sociedad como tal. Pero eso sí, todos muy contentos porque vamos a firmar al mediodía un intercambio de información con los norteamericanos. Pero para que no se enoje el contrario, le hacemos una ley de blanqueo, así nos vuelven a engañar una vez más y dicen parte de lo que escondieron afuera.